Con esta unidad estamos cerrando el círculo que nos propusimos o que les conté que nos estábamos proponiendo con la materia. Ese círculo que tenía como finalidad, allá a lo lejos, la idea de construir o colaborar con la construcción de una conciencia histórica crítica y genealógica por parte de los futuros profesores de educación física, o sea, por parte de nuestros alumnos como futuros profesores de educación física. Entendíamos o les planteaba en esa primera clase que la historia estaba en la formación docente para entender cómo habíamos llegado a donde estamos, y estoy hablando de la formación docente en general, y dar balizas para proyectarnos críticamente hacia el futuro. Y en ese recorrido necesitamos empezar por hacernos de conceptos teóricos específicos, conceptos teóricos generales. También necesitamos contar la historia de la Argentina y la historia de la educación en la Argentina, en esos 100 años que plantea, 100 y pico de años, perdón, que plantea el programa. Y obviamente necesitamos plantar qué entendíamos por educación física, de dónde procedían los contenidos que se enseñaban en la escuela, y hablamos y leímos también, además de la educación física, de la cultura física. Y digo que cerramos el ciclo, o el círculo que nos habíamos propuesto, porque estamos llegando al momento en que vamos a trabajar la historia de la formación de los maestros y profesores. Y aquí intentaremos hacer el recorrido de la formación de los maestros en general y puntualmente de la formación de los profesores de educación física. Y en esa formación vamos a tratar de reconocer los ejemplos y las tradiciones que les proponemos que ustedes pongan en duda, sometan a crítica, para después construir una educación física mejor, más deseada y mejor para todos nuestros estudiantes. Entonces vamos a empezar por la historia de la formación de los maestros en nuestro país. Y casi ustedes se pueden imaginar que la historia de la formación de los maestros, y cuando digo la historia de la formación de los maestros digo la historia de la creación por parte del Estado de escuelas o instituciones específicas para formar maestros y maestras, va de la mano de la conformación del sistema educativo. Si se está pensando que la educación es un bien público, es una responsabilidad del Estado, y se están sancionando leyes que plantean la obligatoriedad escolar, va de la mano de ello, y está también mencionado en la Ley 1420 que la educación primaria, la educación común, solo se va a poder expandir, además de construyendo edificios, formando un funcionario, un maestro, que tenga legitimidad para enseñar, es decir, un saber específico, autoridad y saber pedagógico. Cuando ya se concibe que la educación elemental, la educación común, la educación primaria son centrales al proyecto de la Argentina moderna, se empieza a pensar la institucionalización de la formación docente. ¿Qué entendemos por institucionalización? La organización de una institución que de manera sistemática, reglada, en un tiempo y espacio delimitado, con normas, con personas que ocupen roles, con tiempos diarios y tiempos semanales y tiempos anuales, se van a proponer como objetivo formar un tipo de profesional particular que va a ser el maestro o la maestra de escuela. ¿En qué nivel del sistema educativo está pensada esta institución? Esta institución está pensada como una institución de nivel medio, es decir, como una escuela secundaria. Es la escuela normal, esta que nosotros hablamos, que existía a la par de los colegios nacionales, que Mitre había empezado a crear en cada capital de provincia para formar a las élites provinciales. Al lado de estos colegios nacionales, generalmente aprovechando el edificio, se comenzaron a crear escuelas normales, que, vuelvo a decir, tenían como misión
no como los colegios nacionales, preparar bachilleres para la universidad, sino preparar maestras y maestros para enseñar en la escuela primaria. En 1870 se crea una escuela normal que va a ser modelo para otras escuelas normales, que es la Escuela Normal de Paraná. ¿Por qué decimos que es una escuela modelo? Es una escuela modelo porque tiene la escuela normal, o sea, la escuela secundaria, con contenidos específicos y orientados a la formación de maestras y maestros, y tiene anexo una escuela primaria de aplicación, es decir, una escuela primaria donde los estudiantes de magisterio practicaban aquello que aprendían cuando eran alumnos o mientras eran alumnos de la escuela normal. Y la escuela normal y la escuela de aplicación funcionaban simultáneamente. Había tiempos en que los alumnos, o tiempos durante la formación inicial, en que los estudiantes de la escuela normal se formaban y aprendían las disciplinas para sí, y momentos a lo largo de su recorrido por la escuela normal en que se dedicaban a aplicar, de ahí el nombre de la escuela, estos saberes en la enseñanza a los chicos de la escuela primaria y así ejercitar la tarea de enseñar. Esta escuela se llama escuela modelo porque estuvo pensada muy detenidamente, porque la organizaron maestros estadounidenses, porque se proponían formar camadas de nuevos maestros. Y tenía que ser modelo para otras que se crearan en otras capitales de provincia. Como decía antes, muchas de ellas al lado de los colegios nacionales. Ahora bien, estas escuelas normales modelo no fueron suficientes para la demanda que iba a tener el sistema educativo, la educación primaria. Hicieron falta crear también otro tipo de escuelas normales. Algunas en ciudades más chicas, que ya no eran modelo y ya no tenían además esos edificios importantes, monumentales, como la Escuela Normal de Paraná y las similares que se fueron creando en la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, la Normal 1, que está en la calle Córdoba, en la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires. Sino que eran escuelas un poco más pequeñas, que se las denominó también escuelas normales populares. Y también ante la necesidad de contar con maestros para las escuelas rurales, se crearon escuelas normales rurales. ¿Por qué hacía falta una escuela normal rural? Porque muchos de los jóvenes que venían de la zona de la campaña y se formaban como maestros, estudiaban en la escuela normal para formarse como maestros que estaban en una ciudad grande, algunos no querían volver al pueblo a enseñar y otros que volvían decían que lo que le habían enseñado, la manera que les habían enseñado, no se ajustaba a las realidades que ellos vivían. Por lo tanto, también se crearon escuelas normales en zonas alejadas, donde que reclutaba como estudiante población de esa zona que permanecía en la ciudad. Con esto que le conté hasta ahora, escuela normal modelo en la ciudad grande, escuela normal popular en la ciudad chica, escuela normal rural en los parajes cerca de la campaña, les estoy dando cuenta de que las escuelas normales se crearon también con una oferta diferenciada para la formación del maestro. Y la diferenciación tenía que ver porque estaba adaptada al contexto. Más allá de que la finalidad de la función de este maestro iba a ser atender con tendencia a la unidad la oferta escolar para el nivel primario. A estas escuelas asistían varones y mujeres. Había escuelas normales de varones, escuelas normales de mujeres y 50 años más adelante se empezaron a crear las escuelas normales mixtas. Pero más allá de que hubiera escuelas normales para varones y para mujeres, o sea, para formar maestros y para formar maestras, en el ejercicio de la práctica de enseñanza
en las escuelas había escasez de maestros varones. ¿Y esto por qué era? Porque los maestros varones aprovechaban o usaban la formación de la escuela normal para con ese título dedicarse a otra cosa. Por ejemplo, ser funcionario en alguna oficina de la burocracia estatal, en algún ministerio, inclusive en el Ministerio de Educación. Por lo que el efecto de esto, de la idea de que el trabajo del maestro y el sueldo del maestro era poco para un hombre que en la mentalidad de la época era quien tenía que mantener a la familia solo con sus ingresos, hacía que muchos hombres no se dedicaran a la profesión docente. Y por otro lado, eso tuvo como efecto que la profesión docente se femenizó, es decir, se transformó en una profesión característica de mujeres. No solo como efecto de esta característica del mercado laboral, por lo cual un sueldo no tan bueno no era interesante para un hombre, pero parecía suficiente para una mujer, sino por otra cuestión que no tiene que ver con el mercado laboral, sino con esta idea, con este estereotipo, ahora estereotipo, pero esta idea de la época, que para enseñarle a los niños, nadie mejor que una mujer, que además de ser mujer, puede ser madre, y con esas características particulares, naturales teóricamente, que asocia a la mujer a la maternidad, la dotaban de características perfectas para ser una buena maestra. ¿Qué características tenía que tener un maestro, una maestra? Tenía que tener dos características. Tenía que tener, bueno, la legitimidad, la legalidad del saber, pero también tenía que tener cualidades personales. Tenía que ser maestro y tenía que parecer maestro. Y entre las cualidades personales estaba la rectitud, la moralidad, la civilidad, la honestidad. Para las mujeres, no estar en la calle hasta horarios altos, no fumar, no tomar alcohol, no salir sola a la calle. Es decir, tanto peso tenían los saberes como la conducta personal y privada de quienes se dedicaban a la docencia. Pero además, dado que los salarios eran bajos, se discutía en la época cuán intensa, cuán extensa, cuán profunda tenía que ser la instrucción de quien fuera de un maestro. Y muchos decían, no deben tener un exceso de instrucción que los haga sentir que se merecen un salario más alto del que tienen. No tienen que tener un exceso de instrucción que le dé tantos recursos que lo inviten o la inviten a irse de la docencia. Entonces tenía que ser una persona, hay un libro de Emilio Tenti que lo describe, de aspiraciones modestas, honrada, honesta, limpia, estudiosa, pero de aspiraciones modestas, que entendiera a su trabajo como una vocación y que aceptara la remuneración, a veces exigua, que recibía por su trabajo. Ya desde ese momento, desde el momento en que inicia la formación de maestros para la escuela primaria, aparecen tensiones, discusiones sobre cómo tiene que ser su formación. Está quien dice que la formación tiene que ser teórica y práctica, quienes dicen que la formación tiene que ser más teórica que práctica, quienes por el contrario dicen que el maestro se caracteriza por la práctica, entonces lo que debe primar es la ejercitación. También están quienes dicen que un maestro se formaba por la ciencia, frente a otros que decían que ser maestro es un arte, que tiene que ver con ciertas cualidades personales, que se cultivan con la virtud y por ahí se malogran con el exceso de conocimiento. Otra discusión que se daba es si todo lo que el maestro iba a tener que usar durante su ejercicio profesional debía ser dado en la formación inicial, es decir, en los años que pasaba por la escuela normal,
o si necesitaba estar permanentemente actualizándose, formándose. Por lo tanto, la formación inicial daba apenas una base para trabajar y sobre la cual seguir construyendo el saber y el oficio docente. Muchas de estas discusiones, podemos pensar que existen hasta la actualidad. ¿Cómo se resolvía, por ejemplo, el tema de la formación inicial y la formación continua? Ya desde el principio, cuando digo del principio estoy diciendo fin del siglo XIX, cuando se crean, por ejemplo, los primeros colegios normales y los primeros años del siglo XX, existen distintas estrategias de capacitación. Las primeras son las conferencias pedagógicas que organiza el Estado a través del Consejo Nacional de Educación. Estas conferencias se daban muchas veces en los edificios escolares, otras veces en el edificio del ministerio, y eran encuentros donde se citaba a los maestros y a los directores y se daban charlas teóricas, que se llamaban conferencias doctrinales, o prácticas, que se llamaban conferencias didácticas. Otro espacio de capacitación eran las que organizaban las asociaciones de maestros, es decir, hoy diríamos los gremios. Estas asociaciones de maestros reforzaban o discutían o peleaban por pensar a la tarea docente como una práctica independiente, no totalmente dependiente del Estado, aunque en la mayor parte de los casos era el Estado el que pagaba su sueldo. Entonces se organizaban ámbitos de capacitación en organizaciones de maestros. El tercer espacio eran las bibliotecas pedagógicas, es decir, estas bibliotecas que se armaban en las escuelas o que se armaban en el Consejo Nacional de Educación y se iba llenando de libros y de ejemplares con información, teoría, modelos, propuestas didácticas para la preparación y actualización de los maestros. Aparece información sobre otros maestros, porque el maestro que yo conté hasta ahora es el maestro de escuela primaria. ¿Cómo se formaba el maestro de nivel inicial? Que si bien nosotros en la unidad 2 estudiamos que la matrícula de este nivel creció fuertemente en el periodo 55-80, sabemos que la primera jardín de infantes se crea al lado de la Escuela Normal de Paraná, como anexo, y había un curso de maestras jardineras en la Escuela Normal de Paraná. Pero esa propuesta se cierra y la Escuela del Profesorado Nacional de Educación Inicial, que tiene el nombre de Sarah Eccleston, se crea en 1939 en la ciudad de Buenos Aires. Para ser maestra jardinera o maestra de nivel inicial, como diríamos hoy, primero había que tener el título de maestro normal, o sea que era como una especialización de la docencia. ¿Cómo se formaban los profesores para la escuela secundaria? Los profesores para la escuela secundaria se formaban en la universidad, pero no porque hubiera una carrera de profesorado para la escuela secundaria, sino que en su recorrido de su formación como abogado, como médico, aprendían una serie de disciplinas, una serie de temas, que después, una vez recibidos, o aún sin recibirse, les permitían insertarse como profesores en la escuela secundaria. Los médicos podían enseñar anatomía, biología. Los abogados podían enseñar, por ejemplo, derecho, historia. Tengan en cuenta que estas personas conocían bastante de su disciplina, pero no sabían nada de pedagogía. Sus carreras de formación no tenían pedagogía. Sin embargo, enseñaban en el Colegio Nacional. ¿Qué es lo que quiero remarcar? Con que una persona que sabe de su disciplina pero no sabe de pedagogía puede enseñar en la escuela secundaria. Quiero marcar distintas cosas. Primero, que para la época no importaba que un profesor de escuela secundaria tuviera conocimientos didácticos. Eso quiere decir que supiera traducir
conocimientos disciplinares complejos en ejercicios y tareas más simples para ser apropiadas por los alumnos. ¿Y por qué alguien puede darse el lujo de no tener conocimientos didácticos? Es decir, de no pensar estrategias específicas para que los alumnos entiendan y aprendan. Esto podía ser así porque el Colegio Nacional no era obligatorio, porque la escuela secundaria no era obligatoria en ninguna de sus modalidades, y se suponía que el que iba a la escuela secundaria era por dos cosas: porque tenía la capacidad para seguir estudiando y porque se estaba preparando en el Colegio Nacional para seguir estudiando. Por lo tanto, si tenía conocimiento, pensamiento formal, se entendía que tenía las habilidades suficientes para entender lo que le decía el maestro, el profesor, sin ningún tipo de facilitación, sin ningún tipo de facilitación didáctica o pedagógica. ¿Y qué pasaba si los jóvenes no entendían y por lo tanto no aprendían? Bueno, era muy fácil, repetían o abandonaban. Total, el Colegio Nacional no era obligatorio y la escuela secundaria era para pocos. Y no había ninguna responsabilidad de sus profesores porque todos comenzaran y terminaran el recorrido escolar. Ahora, en 1907, en 1902, es decir, bastante temprano, hubo algunas universidades que crearon profesorados. La Facultad de Filosofía y Letras de la UBA fue una y la Universidad de La Plata era otra. Y ahí sí, ahí se formaron maestros, profesores de enseñanza media y normal y se formaron con conocimiento disciplinar y con conocimientos pedagógicos. Dejemos por un momento de lado a los profesores de escuela secundaria y los maestros de nivel inicial y concentrémonos en los maestros para el nivel primario, que es el único obligatorio, el que expande su matrícula, el que está pensado para incorporar a todos los niños y que en la segunda mitad del siglo XX logra incorporar a la mayoría de los niños inclusive de sectores populares. La formación de estos maestros entre 1969 y 1970 sufre un cambio importante. La bibliografía dice, lo dice el texto de Dicker y Terigi, que la formación de los maestros se terciariza. ¿Qué quiere decir esto? Que pasa del nivel secundario al nivel terciario. Quiere decir que la escuela normal deja de formar maestros y se transforma en una escuela secundaria más. Y la formación de maestros requiere, como requisito, tener terminado la escuela secundaria, en cualquiera de sus tipos. ¿Cuál es el efecto de la terciarización de la formación docente? Supuestamente el argumento es que se está intentando profesionalizarla, llevarla a nivel superior y profundizar la formación en las disciplinas específicas: matemáticas, ciencia, historia, lengua. ¿Cuál es el efecto de esta terciarización? Que crece la formación en las disciplinas, es decir, se hace más académica la formación docente, pero decae la formación pedagógica, porque la carga horaria de la escuela, o del nivel, en la carga horaria disminuyen las horas de pedagogía, didáctica, práctica, y crece la carga horaria de las disciplinas específicas. Los historiadores van a decir que esta terciarización de la formación docente, con este decaimiento, disminución de la formación pedagógica, va a tener influencia en el aumento de los problemas de aprendizaje en la escuela primaria. Y si nos ponemos a pensar en la época, 1969-1970, va a ser paralelo al proceso que contamos de transferencia de las escuelas primarias a las provincias y del inicio de la pérdida de calidad de la escuela primaria estatal. El siguiente cambio abrupto sale fuera de nuestro periodo de estudio. Es en 1993, con la sanción de la ley federal, cuando
la sanción de la ley federal, se reforma la estructura de la escuela, de la enseñanza general básica, y a su vez todas las instituciones de formación de profesores se transfieren a las provincias y pasan a formar los institutos superiores de formación docente, que van a cubrir todas las especialidades y todos los niveles del sistema educativo. Con toda esta información nos vamos a centrar ahora en la historia de la formación docente en educación física. Y vamos a recorrer o a recorrerla en la misma periodización en que vimos la historia del currículum, la historia de la educación física.